Hola, hola, gente bonita. Una vez más te saludo en esta mañana, deseando que la paz y el amor del Señor Jesucristo estén reinando sobre tu vida, al igual que también en tu hermosa familia. Qué bueno que hoy puedes seguir con estas conferencias que son con el propósito de que tu hogar, tu familia pueda ser esa meta, familias unidas en Cristo Jesús. Hoy vamos a tener un tema, este tema es la inmadurez en la familia, la inmadurez en la familia. Voy a invitarte a que ahí donde tú te encuentras puedas hacer una oración conmigo. Bendito Padre y Señor bueno, te damos gracias, Señor, porque nos has hecho el llamado a poder crecer, a poder, Señor, llegar a la estatura del varón perfecto y ser uno contigo, Señor Jesucristo. Gracias porque nos has dejado un legado por medio de tu palabra. Ahí encontramos, Señor Dios, el manual, el propósito, lo que tú quieres hacer, Señor amado, en nuestro corazón, para que también, Señor amado, podamos ser de bendición para nuestro hogar, para nuestros seres queridos, Padre, y que en este tiempo de pandemia podamos utilizar la oportunidad que nos das de estar juntos como familia, no solamente para convivir, sino también para hacer tu perfecta voluntad, Padre. Te damos gracias, Señor Jesucristo, porque hasta el día de hoy tú nos has protegido, tú nos has guardado, tú has estado con nosotros, Señor, y te damos gracias, Padre. Toma este tema en tus manos, usa mi vida, Señor Dios, pon esos carbones encendidos sobre mis labios y habla tú a tu pueblo conforme a la necesidad que hay. Te lo rogamos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Dios. Amén. Muy bien, quiero hablar acerca de diferentes características que tiene una familia que es inmadura. Dios quiere que nosotros, como veíamos en conferencias anteriores, podamos llegar a esa madurez completa, pero veíamos hace 8 días que la madurez la vamos a encontrar cuando nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios, cuando nosotros escudriñamos, no solamente leer la palabra de Dios, sino escudriñar la palabra de Dios para nuestra vida, vivir la palabra de Dios, hacerlo una forma, un hábito de vida, una forma de ser dentro de nosotros, ser guiados por medio de los mandamientos de Dios y amar su palabra, amar sus mandamientos y amar su venida. Dice entonces en esta conferencia, nosotros creemos que Dios es el que nos creó, vimos ya el origen del hombre, y cuando Dios nos creó santos, puros, íntegros, perfectos. Por ejemplo, cuando nosotros nacemos, todos nuestros órganos, bueno, hay sus excepciones de personas que nacen con alguna disfunción en alguno de sus órganos, pero la mayoría en el momento de nacer sus riñones están correctos, su pulmón está correcto, sus intestinos trabajan de una manera bien. Y es el ser humano, por medio de su alimentación, que empieza a deteriorar todos estos órganos que Dios nos los ha prestado. Con el refresco, con el azúcar, con el exceso de muchas cosas, hace que nuestros órganos se dañen. Y entonces nosotros no tenemos la completa pureza o perfección de cómo fuimos creados en el origen, en el inicio, en Dios. En el huerto del Edén, hombre, Adán y mujer fueron puros, fueron santos, fueron íntegros, fueron perfectos. Y es aquí donde tenemos nosotros la madurez de Dios para nuestra vida, es con el propósito de ser algo pleno. Veíamos hace 8 días como un recordatorio que la madurez significa ser algo pleno, llegar a tener un desarrollo completo de nuestro carácter y de nuestras experiencias. Es poder tener la finalidad, la meta,
La madurez nos habla de algo pleno, algo completo, pero hoy vamos a ver lo contrario a la madurez, que es la inmadurez y las características que tiene una familia que ha tenido o ha adquirido inmadurez en su corazón. Y vamos a ver nosotros en Romanos 5:12 cómo la palabra de Dios nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es aquí en donde vemos a Adán, masculino y femenino, que tomaron el camino de la desobediencia, tomaron el camino de tener el control, de permitir que el orgullo gobernara sobre sus vidas y adquirir esa soberbia, adquirir esa insensatez en su corazón, llevando a un lado los principios y lo que Dios quería para la humanidad. Entonces es aquí por Adán que entra el pecado. Dice, por tanto, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Todos tenemos ese tipo de nacimiento, un nacimiento lleno de pecado, lleno de maldad, lleno de peligros que cambian, transforman nuestro carácter, nuestra naturaleza, no permitiéndonos llegar a ese propósito por el cual fuimos creados. El enemigo sabía que nosotros teníamos la oportunidad de hacer la voluntad de Dios y vio la manera de cómo entrar en el huerto del Edén y poner esas semillas de pecado, de maldad en el corazón del hombre. Dice la palabra de Dios en el libro de Lucas, Lucas 17, capítulo 20 y 21, nos habla acerca dice, y preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios entre vosotros está. Dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra vida, sabemos que tenemos una eternidad que habla acerca de ese plan, de esa misericordia de Dios, y Dios dice que está dentro de nuestro corazón, está dentro de nuestra vida. Por el pecado entró la serpiente y consigo trajo la inmadurez al corazón del ser humano. Vemos aquí la diapositiva en donde el reino de Dios lo puso Jehová dentro de nosotros, dentro de tu corazón, dentro de mi corazón está este reino, el reino de Dios, el reino lo puso Jehová dentro de nosotros. ¿Por qué Dios sigue tratando? ¿Por qué Dios nos ama? ¿Por qué en medio de la maldad Dios sigue teniendo ese plan maestro de redención sobre nuestra vida? Porque tenemos ese reino de Dios dentro de nuestro corazón. Pero el enemigo lo sabía y el enemigo entró de una manera sutil, de una manera sigilosa, y entonces hace que él gobierne sobre nuestro corazón, corrompiendo todo lo que hay dentro de nuestra vida. Antes de tener pensamientos malos, eran pensamientos puros, correctos, pero dice en Filipenses, todo lo amable, todo lo puro, todo lo justo, todo lo honesto, en esto pensad. Esta era nuestra manera de pensar, esta era nuestra actitud, pero el enemigo al entrar a nuestro corazón gobierna sobre nuestro hombre viejo y lo que hace es hacer a un lado los planes, los propósitos, el camino de Dios, los mandamientos de Dios sobre nuestra vida, y entonces encontramos una escalera descendiente en Marcos 7:21 en donde encontramos todos los frutos de la carne.
Y dice la palabra de Dios en Marcos 7:21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, el hombre en la naturaleza corrupta que hoy tiene, la maldad que hoy se mueve, los tiempos peligrosos en los cuales vivimos, es porque esta serpiente entró a gobernar al ser humano, entró a tomar cautivo este reino de Dios que Jehová puso dentro de nosotros. Y esa es la batalla del cristiano que constantemente, diariamente, nosotros tenemos que decirle: Jesús, perdóname. Jesús, ¿de qué me tengo que perdonar? ¿De qué tengo que arrepentirme el día de hoy? Porque sé que hay una porción de tu perdón para mi corazón, para mi vida. La palabra insensatez viene de un prefijo que significa insensatez, la palabra significa negación. La palabra maturus es maduro, maturus, maduro o bueno, y significa cualidad. Entonces vemos nosotros como la insensatez, la imprudencia, el juicio incorrecto, el poder acusar a los demás con nuestro dedo que siempre apunta a la gente, apunta a los errores de los demás. Eso vino por medio de la inmadurez. Cuando nosotros nacemos con estas semillas, y hasta que no haya una completa transformación, hasta que no podamos pedirle a Dios que nuestro corazón viejo pueda ser reformado, pueda ser conformado, pueda ser convertido y pueda ser transformado, hasta entonces este corazón va a querer estar gobernando en lugar de que tome el control Dios en el trono de nuestro corazón. Tenemos aquí nosotros la diapositiva del corazón viejo y el corazón nuevo. Vemos que Jesús, al entrar a nuestro corazón, entra como una semilla pequeña y empieza a nacer este corazón nuevo dentro de nuestra vida por la elección de abrirle la puerta de nuestro corazón a Jesús, reconocer que soy pecador, reconocer que necesito un cambio sobre mi vida, y entonces el Señor Jesús viene a empezar a limpiar todas estas, pudiéramos decir, puntitos negros. Son pecados que están dentro de nuestro corazón, y es el viejo corazón el que necesita ser puesto en las manos de Dios para ser transformados. Somos barro en sus manos y Él es el alfarero. Entonces nosotros vamos a ver diferentes características de una familia que ha llegado a la inmadurez. Una familia que tiene inmadurez en su vida por la falta de la palabra, por la falta de su comunión con Dios, por la falta o por diferentes heridas que llevó en la niñez, en la juventud, en su propia vida, lo lleva a que esas heridas lo hagan ser inmaduro. ¿Por qué? Porque no ha crecido en los ciclos de la vida. Pudiéramos decir que el primer ciclo del ser humano es cuando es la parte gestal, cuando todavía es forma de embrión y está en el seno materno, en la matriz de la madre, y todo tipo de emociones que la madre o el padre van generando sobre el bebé. Hay diferentes ciclos, o ese ciclo se tiene que llenar de manera correcta, y si no hay lo suficiente o lo que el bebé necesita, sabemos que aún en lo natural vienen las malformaciones. Entonces Dios en lo espiritual nos muestra que una de las malformaciones que puede tener el ser humano es la inmadurez, y esta inmadurez se va a ver en el hombre viejo. Esto caracteriza entonces que el hombre viejo necesita la transformación de Dios
para que podamos ver nuestros propios errores, porque a veces decimos no soy malo, no he pecado, no he hecho cosas incorrectas, yo creo que estoy bien, y cuando analizamos que es inmadurez lo que hay en nuestra vida y que necesitamos ser transformados, porque la inmadurez nos lleva a un estancamiento. Si tú en tu familia ves que los hijos se han estancado, que tu propia vida tú te sientes estancado, necesitas buscar en qué situación hay este peligro de la inmadurez. ¿Por qué es un peligro? Porque no nos deja avanzar. Vamos a ver entonces aquí un significado de la palabra inmadurez. El adjetivo inmaduro suele utilizarse para hacer referencia a una persona que actúa como si tuviese menos edad de la que tiene. Ese es el caso de un hombre de 30 años que tiene los mismos comportamientos de un adolescente de 18 o de una mujer de 20 que comparte conductas con otra de 14. No sé si te ha pasado en algún lugar, en alguna familia, en donde quizás el padre se pone a pelear. El padre tiene 30 años, el hijo es un adolescente de 18 que le gusta estar con los videojuegos, y se pelea el padre con el hijo por ver quién es el que va a tener el videojuego más tiempo, o a quién le toca, o si le toca el fútbol, y se ponen como si fueran de la misma edad. O la mujer de 20 que comparte las conductas de una de 15. Se dice quizás que a los 14 años se inicia una segunda adolescencia, donde el hombre o la mujer al entrar a los 40 quieren tener esa segunda adolescencia, y vemos allá mujeres casadas con hijos en donde quieren tener un libertinaje peor que una adolescente, o se juntan con adolescentes. Entonces, este tipo de características nos hablan de una inmadurez. Puedo ponerte el ejemplo de Javier, que tiene 34 años, y él simplemente se pone a sentirse triste porque en el Facebook no le contestaron, o porque lo etiquetaron mal, o porque no le contestó la persona aquello que quería. Entonces uno puede ver que hay síntomas de inmadurez en una persona donde se siente agredido, quizás porque alguien le torció la boca, porque alguien no reaccionó de tal o cual manera. Estas son características de inmadurez. Vamos a ver algunas otras, por si puedes identificar tu propia vida o tu familia. Dice aquí, no se conoce bien a sí mismo, es decir, no sabe cuáles son sus virtudes, sus defectos o los límites a los que es capaz de llegar. Es una persona que quizás en la infancia, en su niñez, le estuvieron etiquetando, le dijeron eres un tonto, no sirves para nada, y todas esas etiquetas, todas esas palabras que hirieron su corazón, su mente y hasta su voluntad, hacen que una persona se convierta inmadura. ¿Por qué? Porque no conoce el bien de sí mismo, no conoce sus propias habilidades, no conoce cuáles son sus virtudes, cuáles son sus defectos, cuáles son sus límites, hasta dónde es capaz de llegar a realizar las cosas, y se limita a sí mismo por el temor, se limita a sí mismo por los miedos que ocasiona el recordar alguna herida, alguna cosa en su pasado, y todo esto lo lleva a que no pueda llegar a la madurez completa sobre su vida. Otra característica que podemos ver es que no es capaz de captar correctamente su vida o su entorno. No alcanza
su mirada está tan limitada. No sé si has visto cómo a los caballos, para no ponerse nerviosos cuando están en la ciudad, les ponen unas viseras unas viseras a su alrededor de sus ojos para proteger y que no volteen hacia sus lados y simplemente tener nada más la mirada hacia el frente, para que eso no los llene de temor, de angustia, de miedo, y no reparen, no golpeen, sino que ellos puedan tener su visión nada más hacia donde el amo le dice que vaya. Y hay ocasiones donde necesitamos eso, preguntarle a Dios o pedirle a Dios: Señor, ayúdame a no ver hacia allá, ayúdame a no ponerme nervioso, ayúdame a enfocarme solamente en Jesús, a enfocarme solamente en la cruz del Calvario, y a que tú puedas llegar a la meta, que tú puedas llegar al final de donde Jesús desea que tú como familia puedas ayudar a los demás en el rol que a ti te corresponde, ya sea como padre, ya sea como madre, ya sea como hijo, ya sea como hija, que tú le puedas preguntar a Dios: ¿qué es lo que tú deseas? ¿A qué nivel quieres que yo llegue? ¿Cuál es mi papel a desempeñar en este hogar donde tú me has puesto? La siguiente característica dice: sufre constantes cambios de humor y de estado de ánimo porque no cuenta con una estabilidad a nivel emocional. Sus emociones se desbordan, sus emociones toman control de su vida, y mire, el ser humano realmente podemos, como la montaña rusa, estar abajo o estar arriba en el mismo día. Entonces no tenemos por qué movernos por nuestras emociones, tenemos que movernos por nuestras convicciones. La siguiente característica dice: no es responsable y además no se compromete. No sé si le ha tocado ver hogares en donde ya están casados, pero sus necesidades no las pueden solventar y ocupan el dinero de los padres, ocupan todavía el permiso de los padres, ya siendo que ya se casaron, y dice casa para dos. No tenemos por qué vivir con los suegros, vivir con los tíos, vivir con alguien de la familia, porque eso a la larga va perjudicando al matrimonio. Es importante que el matrimonio y sus hijos estén en un hogar y puedan tener esa familia unida como está establecido en la palabra de Dios. La siguiente característica dice: se muestra con poca capacidad para poder hacerle frente a los contratiempos y adversidades. Viene, todo ser humano adquiere tormentas, todo ser humano tiene sufrimientos, todo ser humano tiene que ser llevado a las adversidades y a los contratiempos, pero al que necesitamos preguntarle qué hacer en cada tormenta es a Dios. Preguntarle: Señor Jesús, en esta situación, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué puedo aprender de esta situación, aún de esta enfermedad, aún de esta pandemia, aún de aquello que estoy viviendo? Cualquier situación que sea, el Señor Jesucristo tiene un plan, y es un plan maestro y es un plan perfecto, pero tenemos nosotros que ir adquiriendo la completa madurez en Cristo Jesús. Es un proceso. Vemos, todo ser humano adquirió esta inmadurez, pero es por medio de mis decisiones que voy a poder tener un carácter desarrollado conforme al carácter de Cristo Jesús. La siguiente dice: va improvisando en su vida porque no tiene un proyecto de futuro, no tiene un proyecto para su vida. Es gente que se le hace lo mismo el día de ayer, que el día de hoy, que el día de mañana. No hay un propósito por lo cual luchar, pelear, impulsarse, y llega el momento en que, como no sabe a dónde ir, simplemente se deja al abandono, simplemente no lucha, no pelea. Y es importante que nosotros sepamos que estamos en el mar de la vida, y lo último que tenemos que hacer
es dejar de pedalear, es dejar de manotear, es dejar, si te estás hundiendo, si sientes que estás muriendo, no dejes de manotear, no dejes de pedir ayuda, no dejes, es un instinto de supervivencia, decir quiero salir de esto, voy a avanzar, voy a seguir adelante. Si me caí, si no lo logré, si hay un fracaso sobre mi vida, no se vuelve fracaso hasta que yo lo vea como tal. Pero si no, tengo otra oportunidad y solamente de ese fracaso me da la oportunidad de conocer para no volver a hacerlo. Entonces, ¿hay errores? Sí vivimos con errores, pero podemos aprender de ellos. La siguiente dice, es mal perdedor. Hay en la familia quienes solamente viven hacia la competencia y no saben perder. Ellos quieren siempre ganar. ¿Por qué? Porque quizás de niños se les mostró un mundo en donde todo era fácil, donde el dinero lo podían ganar fácilmente, donde lo que pedían o lo que ocupaba el niño o la niña se le daba rápido. Y no aprendieron a perder, a saber que aún en el perder podemos encontrar una lección para nosotros. Entonces, también es bueno no siempre ganar, sino también aprender a perder, aprender a doblar las manos, y eso se hace por amor. No cuenta con madurez afectiva, es decir, no vive una relación de pareja de una manera desinteresada en la que se preocupa por la otra persona, por lo que necesita. ¿Has conocido a alguien que no sabe decir te amo? ¿Alguien que le cuesta trabajo demostrar el amor? Dice aquí, ¿verdad? Algo que das de una manera desinteresada. Hay 3 tipos de amor. El primer tipo de amor es el filios, el eros, pero el que el Señor Jesucristo nos invita a tener es el amor ágape. Y el amor ágape es sin condiciones. El amor ágape no es si haces esto, si haces aquello, simplemente te amo porque eres parte de mi familia, porque está en los planes de Dios que te haya conocido, quizás al hijo, quizás al esposo, quizás a la esposa, pero poder decir, en Dios somos familia. Y como familia voy a hacer a un lado lo que pienso para poder ayudarte a mejorar. ¿Qué puedo hacer por ti hoy para que tú mejores? Y eso se vuelve un boomerang que regresa en bendición para mi vida, porque si yo ayudo a los demás, eso va a llegar hacia mí en bendición. La siguiente diapositiva o el siguiente punto de estas características de la inmadurez, dice, presenta dificultades para poder argumentar una postura o incluso para razonar los hechos a los que tiene que hacer frente. Es una persona que en todo está tan en tinieblas que no alcanza a visualizar lo que necesita realizar. Sí, hay momentos en nuestra vida en que nos sentimos dentro de un pozo, hay momentos en nuestra vida en que no vemos la solución, pero podemos recurrir a alguien que nos pueda dar una respuesta madura y ayudarnos a seguir impulsándonos a ser mejor hacia adelante. Hay heridas que podemos nosotros tener el alcance para curarlas. Si tengo una herida en la mano, me es fácil poder curarla, pero si tengo una herida en la espalda, necesito de alguien más para que me ayude a poder curar esa herida. Hay ocasiones donde como familia vamos a tener la solución, pero hay otras ocasiones donde necesitamos de algún amigo, necesitamos la ayuda de un pastor, necesitamos la ayuda de un profesional que nos indique, que nos haga las preguntas adecuadas, que nos saque de la cárcel, de la situación, de la prisión en la que nos encontramos y entonces encontrar la libertad. Dice la palabra de Dios, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La siguiente dice,
No es capaz de tolerar convenientemente lo que son las frustraciones. Cuando vienen cosas a nuestra vida que nos frustran, que sentimos que son injustas, que sentimos que llega un sentimiento, una impotencia ante algo, se vuelve una frustración. Y esa frustración muchas veces, si no se sabe encauzar, lo podemos poner o representar como un agua. El agua, si yo no le doy un encauce, si yo no pongo hacia dónde quiero llevar esa agua, el agua va a venir, va a destruir y todo lo que está a su alcance lo va a derrumbar. Pero si yo le pongo a lo mejor, sé que viene una grande lluvia, pero lo que hago es una presa o lo que hago es quizás con costales, le pongo y guío al agua a que se vaya hacia un lugar en específico, esa frustración, esa adversidad o ese enojo o aquello que quiere gobernar sobre mi vida, le doy el encauce correcto. Y no daño a mi familia y no me daño a mí mismo. ¿Por qué? Porque yo sigo adelante. Mi meta no es la adversidad, sino mi meta es poder llegar a donde Jesús quiere que como familia lleguemos. La siguiente dice, no sabe tomar decisiones y se queda sin resolver sus problemáticas. ¿Has visto a una persona que es inmadura, que lo que hace es no saber qué decisión tomar? Y eso lo lleva a resolver cosas de manera incorrectas. Y decimos, pero ¿por qué si tenías esta problemática, por qué decidiste esto? Que en lugar de ayudarte te está perjudicando más, te estás hundiendo tú mismo. Una persona que ha padecido alguna herida y todavía va y dentro de esa depresión escarba y se mete todavía a un pozo más profundo. Cuando uno dice, Dios me puso en el desierto, ahí en el desierto puede poner un oasis, pero es diferente si yo en medio del desierto escarbo con mis propias fuerzas, hago un pozo y todavía me hundo en él. Dios me llevó al desierto, pero yo mismo estoy cavando y me aviento todavía más hacia adentro, más hacia abajo. Entonces, estas son características de una persona inmadura. El egocentrismo es aquella persona que definitivamente solo piensa en sí y no piensa en el bienestar de los demás. Una persona que es egoísta, que es egocéntrica, el centro es lo para sí, no puede dar un paso si no va a recibir algo para beneficio de sí mismo. Entonces Dios nos ayude a entregar todas estas o a las características en las cuales te puedes identificar y hay solución en la sangre de Cristo Jesús. La siguiente nos dice, no sabe controlar sus emociones, llámese enojo, irresponsabilidad, ahí faltó la I, irresponsabilidad, depresión, etcétera. Gente que si en el matrimonio se pelean, el esposo sale enojado y ese enojo lo conduce hacia el carro, lo conduce hacia el trabajo y la esposa se queda en casa, pero recala con los hijos, grita a los hijos y es gente que por no solucionar el enojo y el conflicto desde un principio con quien debe de hacerlo, empieza a canalizarlo de manera incorrecta a destruir a otros. Se dice que en una ocasión iban en una lancha 7 amigos y uno de ellos dijo, yo ya no tengo solución, llevaba un cuchillo y estaba listo para hacer un círculo alrededor de él y dijo, yo me quiero hundir. Sin embargo, los otros 6 le dijeron, ¿y qué crees que va a pasar con nosotros? Si tú haces ese hoyo, no solamente te vas tú, sino nos vas a hundir a todos. Y estaban a mitad del mar y no había solución para ellos. Hay ocasiones que creemos,
dentro del egoísmo, decir el culpable y el que está mal soy yo, pues hago nada más el hoyo alrededor de mi vida y desaparezco, pero con no tener una solución y hacer ese hoyo, no solamente muere él, sino muere todos los del bote. Toda la familia sale destruida. La siguiente dice: falta de saber negociar con la familia para llegar a acuerdos en lugar de solo buscar competencias. Cuando se ha escuchado acerca de que en la primaria se lleva a los niños a trabajar en competencias, es como desde los 7 a los 9 años, donde trabajan de una manera mejor. ¿Por qué? Porque está el deseo de ser el primero, de llegar y ganarle a los demás. Si usted tiene 2 niños de 7 años o 2 amiguitos de la edad y los pone en competencias, así hacen el trabajo. Pero si un matrimonio o una persona adulta o 2 personas adultas viven todavía en ese nivel de competencias, donde dicen a ver quién en el hogar va a ganar más dinero, a ver quién en el hogar se va a ganar el amor de los hijos, a ver quién en el hogar va a llevar el mando, la autoridad, y se vuelven competencias. Y eso habla de una familia, un hogar lleno de inmadurez. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo no nos llamó a tener competencias. Eso solamente, le vuelvo a decir, es de los 7 a los 9 años. Pero después de esa edad, la persona tiene que ir madurando y saber que después ya el niño o la niña, después de los 9, los 10 años, ya se da cuenta que lo que necesita es hacer las cosas no por adquirir el primer lugar, sino porque está aprendiendo un conocimiento, porque lo está haciendo con el deseo de ser mejor, de avanzar y no de competir. Y eso es lo que nosotros en cada matrimonio necesitamos tener, no llevarnos a competir, sino llevar a que podamos nosotros llegar a acuerdos, como dice aquí. El Señor Jesucristo es el único que puede trabajar en nuestro hombre viejo y en lugar de ese hombre viejo darnos un corazón que ha podido crecer a la estatura del varón perfecto. Y el Señor Jesús ha puesto la estatura por medio del tabernáculo. Esto es lo que necesita estar en nuestro corazón, quitar esa serpiente que entró a nuestra vida, quitar todas estas características de inmadurez y poder en el trono de nuestro corazón permitir que esta estatura, este tabernáculo pueda ser puesto, pueda ser grabado dentro de nuestro corazón. ¿Cómo va a ser grabado? Por nuestras decisiones, porque cada día morimos a nuestro hombre viejo, cada día puedo decirle a mi familia: quiero amarte, decido amarte. El Señor Jesucristo decidió ir a la cruz del Calvario por amor a nosotros, porque sabía que iba a crear un puente para regresar y tener paz con el Padre. Esa comunión que ahora podemos tener con Cristo Jesús, ahora la podemos tener con el Padre, fue gracias a la sangre que Jesucristo vertió en la cruz del Calvario. Si tú quieres tener una familia unida, la única manera es: confiesa tu pecado, confiesa todo lo que hay en tu hombre viejo, y al hacer estas negociaciones con Dios, tú le entregas heno, hojarasca, madera hueca que está en tu vida, que viene siendo todas las semillas que están en el hombre viejo, y entonces el hombre nuevo puede ir creciendo, mientras el hombre viejo necesita ir menguando. Este es el camino que Jesús quiere que nosotros tengamos, que nuestro hombre nuevo crezca y el hombre viejo pueda menguar. El Señor Jesucristo es el único que puede ayudarnos. Si tú quieres hacerlo, la manera es llevando a tu familia en oración a Jesús. Padre, te damos gracias por lo que hoy hemos aprendido, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo, porque podemos reconocer, hay características dentro de mi familia que hay inmadurez. En mi propia vida hay inmadurez y no quiero buscar culpables. Simplemente quiero decir: yo tengo, Señor Jesucristo, inmadurez. Yo tengo, Señor Jesús, quizás por
heridas quizás por ciclos no cerrados, hay inmadurez en mi corazón. Pero hoy que puedo reconocerlo, hoy puedo entregarlo a la cruz del Calvario y pedirte que con tu sangre preciosa vengas tú y limpies mi corazón. Vengas tú y transformes lo que hay dentro de mi vida, Señor Jesucristo. Que vengas con ese aceite sobre cada una de mis heridas y que aquellas heridas sean sanadas por ti de una manera correcta, para que entonces yo pueda llegar a la estatura del varón perfecto. Si quiero, Señor Jesucristo, y no solamente yo, sino también mi familia, Señor Dios, poder decir como dijo Josué: mi casa y yo serviremos a Jehová, mi casa y yo iremos por delante haciendo tu voluntad. Que sea establecido tu gobierno sobre mi hogar, que sea establecida tu paz, tu amor y tu misericordia sobre nuestra vida, Padre, y que todo lo que está en el hombre viejo pueda ser por ti transformado. En el nombre de Jesús te lo rogamos y te damos muchas gracias, Dios. Amén. No te pierdas, seguiremos estas conferencias. Te esperamos el próximo sábado a las 11 de la mañana. Dios te bendiga y si puedes, comparte la palabra de Dios. Hasta luego. Bendiciones.